En la obra La República de Platón, en el libro séptimo, de contenido de profunda filosofía, existe un diálogo entre el maestro Sócrates y Platón, y en ella se hace referencia a la alegoría de las cavernas o a lo que se le conoce como el mito de las cavernas. Esta hace referencia a que en una cueva existían unos hombres encadenados y solo podían mirar hacia una pared en la que se proyectaban sombras o siluetas de imágenes que del exterior eran traslucidas por fuegos o luz. Entonces, todos los hombres encadenados solamente podían apreciar las siluetas o las sombras. Hubo una vez que uno de esos hombres encadenados logró zafarse de las cadenas y ganar el exterior. Estando afuera, se encontró con la luz enceguecedora del sol y además tomó contacto con todo lo que sus sentidos podían permitirle percibir, con el conocimiento directo de las cosas. Maravillado por esa situación, este hombre regresó a la caverna y les contó y les persuadió que los objetos o las figuras que estaban viendo proyectadas dentro de la caverna solamente eran imágenes borrosas, pero lo real se encontraba fuera de la caverna. Entonces los hombres que estaban atados a las cadenas empezaron a asustarse y empezaron a atacarlo, incluso pretendieron matarlo. Esta alegoría, mis queridos amigos, nos permite simplemente invitarnos a reflexionar de que no nos quedemos con las sombras o las siluetas de algo que se nos proyecta, sino que esta alegoría nos indica o nos invita a que podamos acudir afuera de las cavernas y tomar contacto con el conocimiento de la luz y con el conocimiento real de las cosas. Dicho ello, les extiendo mi saludo muy cordial y mi agradecimiento por permitirme llegar a través de estos medios para poder el día de hoy abordar este tema que seguramente suscita la controversia y también genera diversas opiniones, diversas concepciones, como es la colaboración especial y específicamente el interrogatorio o la declaración del colaborador en la etapa de investigación preparatoria. Esta ponencia la voy a abordar en los siguientes puntos que a continuación paso a exponer. En primer orden, es importantísimo e insoslayable darle una mirada a la política criminal y al proceso, en especial al proceso penal. ¿Para qué? Para que podamos entender no solamente esta institución, sino que los conflictos o las anomias que se presentan dentro de una convivencia puedan justamente ser abordados desde la política criminal o desde la política de seguridad. En ese sentido, para componer o restablecer ese conflicto o esa anomia, es necesario acudir a la gestión de conflictos en palabras de Alberto Binder. Y es necesario recurrir o acudir a una gestión de conflictos porque eso
es una eficiencia del sistema. Y, en tal razón, no es lo más indicado la imposición de un orden, porque la imposición vertical de un orden implica no solamente la mano dura, sino además implica también un autoritarismo vertical que puede generar el riesgo de lesionar derechos fundamentales o alguna circunstancia que no sería admitible dentro de un derecho o dentro de un Estado constitucional de derecho. Esta idea se concilia, además, me refiero a la composición o a la gestión del conflicto, a través del auxilio de la intervención del derecho penal y del proceso penal. Y esta intervención del derecho penal y del proceso penal se enmarca en dos líneas fundamentales. Una primera línea, en palabras incluso o en una extraordinaria reflexión de Jordi Ferrer, es que el Estado debe proteger a los ciudadanos de agresiones injustas que puedan sufrir de los mismos ciudadanos. Y asimismo, como segundo pilar de la intervención del derecho penal y del proceso penal, es que también el Estado no debe dañar injustificadamente a los ciudadanos. Es por ello, incluso Jordi Ferrer, cuando desmenuza estos dos pilares referido a la regulación o la intervención del derecho penal y del proceso penal, refiere que esa protección que debe dar el Estado a los ciudadanos para que nadie dañe injustificadamente a nadie, dice que nadie puede robar, matar, dañar o lesionar a los miembros de la comunidad. Entonces, esa mirada hacia la búsqueda de la composición o de la gestión de conflictos, a mi juicio, para poder mantener el sistema protegiendo a los ciudadanos de los demás ciudadanos y asimismo el Estado garantizando que no va a dañar injustificadamente a nadie, no solamente se tiene que hacer desde la perspectiva de un hipergarantismo, de un positivismo, o de un efectivismo, o de un pragmatismo puro. Considero que el abordaje debe hacerse esencialmente desde la sustancia de un equilibrio razonable y racional que permita la convivencia entre todos los miembros de la comunidad. Entonces, vamos vislumbrando que la política criminal busca ese mecanismo de gestión para poder mantener a raya la anomia social. Entonces, en segundo orden, ¿cuáles serán esas premisas para abordar el tema de la presente ponencia? Dentro de la necesidad de la política criminal y dentro de la obtención de búsqueda o implementación de mecanismos o instrumentos legales y constitucionales, todos los estados están legitimados para buscar instrumentos o mecanismos procesales que permitan luchar eficaz y eficientemente contra fenómenos o manifestaciones delictivas o de acciones de organizaciones criminales que pongan en peligro la convivencia y que además generen un daño a sus ciudadanos. ¿Me explico? Si
existe una organización criminal, por ejemplo, dedicada al tráfico de drogas o un cartel dedicado al tráfico de drogas, esa acción de por sí es pluriofensiva, pues no solamente genera un daño a los bienes jurídicos en forma plural de una sociedad, sino que además esa situación, que no solamente es un riesgo abstracto, ya forma un riesgo concreto, pues genera no solamente drogadicción, genera prostitución, genera además homicidios, ajustes de cuenta, acciones de corrupción. Entonces esa situación, el Estado tiene que componerla a través de un mecanismo. Y ese mecanismo tiene que ser erigido para que se pueda luchar eficaz y efectivamente contra ese tipo de fenómenos delictivos. Entonces, eso nos permite además, en este segundo punto, establecer algo muy importante, ya mirando a la colaboración eficaz. ¿Será lo mismo investigar un hecho simple que investigar un hecho complejo en la que implique acciones de clandestinidad o de delitos transnacionales o de estructuras organizacionales delictivas? La respuesta es no, pues las organizaciones delictivas operan dentro de escenarios no convencionales y además dentro de acciones, de situaciones que no solamente ponen en alto riesgo a la sociedad, sino que sus acciones se desenvuelven dentro de la clandestinidad delictiva y de difícil descubrimiento. Y aquí pongo un ejemplo. ¿Por qué será necesario, por ejemplo, que se legitime legal y constitucionalmente a un mecanismo como la colaboración eficaz? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una escena de crimen, podemos válidamente, ejercitando todos los mecanismos procesales, poder llegar a su descubrimiento y seguramente identificar a los responsables y sancionarlos, con ellos componer, obviamente, la anomia producida por este delito. Bien. Pero si no tenemos una escena de crimen, es decir, tenemos un hecho clandestino que trabaja sobre escenarios jerarquizados, organizados, transnacionales, en la que hay múltiples acciones delictivas, ese escenario podremos investigarlo y abordarlo a través de investigaciones convencionales? No. Imposible. Imposible. Entonces, esto último permite racionalmente el uso de métodos y técnicas de investigación que procesal y constitucionalmente están legitimados a los estados. Así, por ejemplo, para la investigación se podrá acudir a restricciones de algunos derechos fundamentales, como por ejemplo a través del control de identidad, videovigilancia, pesquisas, registros de personas, intervención corporal, allanamiento, exhibiciones forzosas, levantamientos del secreto de las comunicaciones, levantamiento del secreto bancario, bursátil, tributario, intervenciones telefónicas, etc. E inclusive podrá acudirse a técnicas especiales de investigación como la circulación de entrega vigilada, el agente encubierto, el agente especial y operaciones encubiertas. Entonces, dentro de ese escenario de recurrir a estas situaciones especiales de investigación
que restringen derechos fundamentales, también es importante la colaboración eficaz, concebida desde mi punto de vista, claro está, como un instrumento procesal que permite describir y obtener fuente probatoria para desarticular organizaciones criminales, su no impunidad, erigida dentro del contexto del proceso penal premial. Porque si no recurrimos a este mecanismo procesal, será viable, fácil y sencillo poder desarticular organizaciones criminales, poder hacerle frente a este tipo de delitos convencionales. La respuesta es no. Entonces, esas situaciones de delitos organizados o de organizaciones criminales, justificada y racionalmente, permiten a los estados adoptar este tipo de medidas como la colaboración eficaz. En este punto también convengo que la colaboración eficaz, y eso es importante señalar en mi concepción, que no es como lo denomina en el nomen juris la ley, un proceso especial. Porque para que lo abordemos dogmáticamente desde la concepción de un proceso penal, tendríamos que trasuntar los tres elementos que componen un proceso propiamente. Esto es jurisdicción, acción y proceso propiamente. Pues este mecanismo o este trámite de la colaboración eficaz no es jurisdiccional, porque ahí no hay una intervención judicial como en un proceso penal, sino hay un trámite en la que incluso no existe la contradicción. Entonces, si no existe la contradicción, ni mucho menos es jurisdiccional, es casi difícil poder concebirlo como un proceso penal o como un proceso especial. Considero que puede de repente enmarcarse dentro de un procedimiento, pero prefiero yo concebirlo dentro de una herramienta procesal o un mecanismo procesal. Bien, además esa posición que descartan que pueda ser un proceso, ya la ha fundamentado el profesor Ascencio Mellado y todos sus discípulos. Bien, entonces, en el trámite de este proceso, o mejor, no proceso, sino procedimiento o instrumento o trámite de la colaboración eficaz, existe, de acuerdo al reglamento, marcadamente las fases que son importantes y sustanciales para la tramitación. Existe una primera fase que es la fase de postulación, la fase de corroboración, y yo la llamo a una última fase, la fase de consolidación o la fase de determinación, dentro de la cual se encuentra la fase del acuerdo, luego la aprobación del acuerdo, y ahí mismo también la fase o podemos ahí mismo poner también dentro de esa fase la revocatoria, de acuerdo a al reglamento de la colaboración eficaz. Se enmarca en 5 o 6 fases. Pero para un mejor entendimiento, más manejable y más entendible, desde mi óptica considero que debe estar enmarcado el trámite de la colaboración eficaz en 3 fases puntuales, dentro de las cuales puede haber algunas ramificaciones o subdivisiones, como ya lo he referido. Bien, entonces, en
tercer orden es importante ahora para lo que estamos estableciendo dentro de este título de la ponencia o de lo que pretende demostrar la ponencia, que existe una regulación normativa marcada y que tiene dos momentos. Entonces, la regulación normativa para permitir el interrogatorio y contrainterrogatorio del colaborador se enmarca en un primer momento en lo que establece el artículo 476-A en el numeral 3 del Código Procesal Penal. Y allí surgen tres situaciones fundamentales que debemos tener en cuenta. Una, que el fiscal decide aportar el testimonio como órgano de prueba. ¿Dónde? En el juicio. Dos, si existe un riesgo para su vida del colaborador, se reservará su identidad. Y tres, el juez valorará su declaración del colaborador de conformidad en el artículo 158. Y como todos sabemos, el artículo 158 establece que el juez, en la valoración de la prueba, solo valorará la declaración cuando haya sido corroborado, ¿no es cierto?, con otros medios probatorios. Entonces, hasta aquí, el colaborador se ingresa o se incorpora al proceso como un órgano de prueba, en tanto se convierte testigo impropio. Y para ser examinado y contraexaminado, debe hacerse ya en este momento a través de la regulación que establece el artículo 375, ¿no?, la actuación probatoria. Y también dentro del marco del artículo 378, la que establece el examen de testigos. ¿Por qué? Porque el colaborador o el postulante aquí ya se ha convertido en un testigo, pero un testigo impropio. ¿Bajo qué regulación más? Bajo la regulación del 380, donde se establece el examen especial. O si también se produce alguna situación especial que requiera una audiencia especial, se enmarcará entonces la regulación de acuerdo a lo establecido en el 381. Ejemplo, el testigo impropio o el colaborador no puede participar directa y presencialmente en la audiencia del plenario por alguna imposibilidad física o de salud. Entonces este dispositivo normativo o este artículo permite que el tribunal pueda constituirse en el lugar donde se encuentra para poder celebrar esta actuación procesal. También cómo puede en todo caso regularse aquí el ejercicio de la actuación procesal, probatoria, respecto a lo regulado en el artículo 383, como prueba documental. Esto, ojo, en tanto y en cuanto el colaborador o testigo impropio haya fallecido, por ejemplo. ¿No es cierto? Hasta aquí, con todo esto, en la etapa del juicio oral, la parte imputada tiene garantizada el contradictorio a través del examen directo y también a través del examen o contraexamen. Entonces, en el juicio oral, de acuerdo a la regulación normativa, en resumidas cuentas, el imputado tiene garantizado su derecho a examinar y contraexaminar al testigo impropio o colaborador eficaz. Ahora vamos al segundo momento. Un segundo momento se puede recoger de lo regulado en el artículo 477 del Código Procesal Penal. En este artículo establece el artículo 477
que la colaboración está referido a hechos que están siendo investigados. Entonces se consolida y se aprueba su colaboración y se obtiene su sentencia de homologación. Explico. Se está tramitando en el proceso penal común una investigación preparatoria. Todavía no se está en la etapa de juicio, se está en la etapa de investigación preparatoria. Dentro de esa etapa, en el cuaderno de colaboración eficaz, se logra ya llegar o abordar a un acuerdo final y se homologa ese acuerdo final con la intervención judicial. Entonces, ese colaborador puede el fiscal incorporarlo a la investigación. ¿Para qué? Para permitir y garantizar el contradictorio de la parte imputada. Entonces, ¿cuál será ese mecanismo para garantizar el contrainterrogatorio o el interrogatorio del colaborador o testigo impropio? Si todavía se está recién en la investigación preparatoria o incluso se está en la etapa intermedia, será a través de la prueba anticipada. Y esta prueba anticipada está regulada desde el artículo 242 hasta el artículo 245. Incluso este artículo de la prueba anticipada o esta regulación de la prueba anticipada se concuerda con lo que establece el artículo 325 del Código Procesal Penal, pues en ella marcadamente señala que los actos de investigación solamente sirven para que el fiscal emita sus disposiciones y requerimientos, pero para efectos de una valoración probatoria, es decir, para que haya una actuación probatoria, solamente se podrá hacer instando una anticipación probatoria. Entonces, en esta etapa de investigación preparatoria, también queda plenamente garantizado el derecho de defensa de contradicción para que el abogado del imputado pueda examinar y contraexaminar al testigo impropio o al colaborador. Estas dos situaciones que le he referido o estos dos momentos se encuentran regulados y aclarados en el artículo 46 del reglamento establecido en el Decreto Supremo 007-2017 JUS del 30 de marzo del 2017. Bien. En cuarto orden, vamos a abordar cuáles son los fundamentos que imposibilitan o imposibilitarían interrogar al colaborador fuera de la anticipación de la prueba o fuera del juicio oral. Primero, es necesario establecer y puntualizar que el trámite de la colaboración eficaz es reservada, confidencial y su tramitación es autónoma, a cargo de la Fiscalía. Y segundo, lo que puntualmente el fiscal va a realizar es la verificación o la corroboración de si la información o la documentación entregada por el postulante es eficaz, es nueva y va a permitir el descubrimiento de la organización criminal, por ejemplo, o va a posibilitar frustrar la ejecución de un delito. Entonces, esa situación es importante tenerla en cuenta porque también
con esa información alcanzada, verificada y corroborada por el fiscal, no solamente va a haber un robustecimiento de la hipótesis de incriminación, sino que además va a permitir solidificar el proceso derivado o el proceso conexo a este trámite de la carpeta especial. Entonces, en este punto, solo el fiscal decide incorporar los actuados al trámite reservado. Y esa regulación está marcada en el artículo 472, numeral 2. Entonces, aquí si el fiscal decide incorporar del trámite reservado especial de la colaboración ese acervo o esos medios probatorios proporcionados por el aspirante o por el postulante al proceso común, entonces recién entrará al proceso principal en esa forma, y esto tiene dos aristas. De acuerdo a la regulación del 481-A del Código Procesal Penal. Si es postulante, primera arista, si es postulante y no ha alcanzado su acuerdo final conforme lo indica el artículo 48, podrá incorporarse solo la transcripción de las partes pertinentes de su declaración. Entonces estaremos hablando de un medio documental, no de otro medio. Segunda arista. Pero si el postulante ya alcanzó su acuerdo final o su sentencia como colaborador, entonces se podrá incorporar su declaración brindada a través de una anticipación de prueba o en su defecto en el plenario en el juicio oral, además de sus recaudos, tal como lo indica el artículo 44 y 45 del reglamento. Ahora, una vez ingresado el acta de declaración del colaborador y los documentos corroborados al proceso de investigación, a las partes procesales, sin lugar a dudas, le asiste el derecho al contradictorio. Pero sobre la base de lo que fue incorporado del trámite especial al proceso común. Salvo que el fiscal, en la investigación, ofrezca al colaborador como órgano de prueba, o sea, ya tenga un testigo impropio, ya con acuerdo celebrado. ¿No es cierto? Entonces, si se ha incorporado documentales, la lógica de contradicción será respecto a esos medios probatorios, no a otros. Aunque hay libertad probatoria, eso no lo vamos a discutir. Entonces allí se habilita para la defensa técnica el ejercicio del derecho al imputado conforme lo establece el artículo 1º, 8º y 9º del título preliminar, además de los artículos 71, 321 y 337 del Código Procesal Penal. Igualdad de armas, legitimidad de prueba, derecho de defensa y solicitud de actos de investigación. Sin ningún problema. Porque hasta aquí, como hemos visto nítidamente, lo que se ha incorporado a la carpeta o al proceso, mejor así, al proceso penal común, solo son documentales, medios probatorios documentales. Sea así la transcripción de las partes pertinentes en un acta, o sea los documentos o lo que haya podido proporcionar en corroboración el colaborador. Me explico. La
el acta de transcripción de las partes pertinentes de la declaración ingresadas como medio documental, y si además también, por ejemplo, ha ingresado facturas, cheques, documentos electrónicos, magnéticos. Correcto. No ha ingresado otros medios. Medios probatorios personales no ha ingresado, salvo que haya referido sobre testigos. Es cosa diferente. Entonces, esto nos permite formular dos preguntas trascendentes para la ponencia de esta noche. ¿El postulante o solicitante a colaborador eficaz es testigo? Y la respuesta es no. No es testigo debido a la naturaleza fenomenológica de lo que jurídicamente es un testigo. Un testigo es un tercero que ha presenciado los hechos. No es aquel que ha tomado parte en los hechos delictivos. En esa fase, el postulante viene siendo un imputado además. Me explico. No podría ser testigo el postulante o el aspirante porque antes, mejor, en el trámite de la postulación y en el trámite de la fase de corroboración, paralelamente, en el proceso penal derivado, o sea, en el proceso común, ese postulante también viene siendo investigado, también viene siendo procesado. Entonces, ese postulante que todavía no tiene la aprobación de ningún acuerdo, ninguna sentencia, no es testigo. En puridad no es testigo. Porque él no es un ajeno a los hechos, él es parte de los hechos. Claro ejemplo, puede ser un cabecilla de una organización criminal, de un cártel, de un grupo terrorista, ¿no? O puede ser algún miembro de la organización jerarquizada de ese aparato criminal. O puede ser la empresa. Acuérdense que hoy día las personas jurídicas también pueden ser colaboradores eficaces. Entonces, ahí entramos incluso a una situación bastante singular. ¿Podrá la persona jurídica que se ha sometido a una colaboración ser testigo? Jurídicamente imposible, inviable. Bien. Además, aquí, para responder a esta pregunta, si consideramos, obviamente teniendo en cuenta que todavía no hay un acuerdo de homologación, por lo tanto es un postulante, es un aspirante, porque está supeditado incluso si la información en la consideración del fiscal o en la evaluación del fiscal no es nueva, no es eficaz, puede simplemente incluso no trasuntarse la etapa de la corroboración, quedarse solo en la postulación. Y si estando en la etapa de corroboración también se llega a esas circunstancias en la que, por ejemplo, a la verificación o a la corroboración que hace el fiscal, advierte que esa información no le va a ser efectiva para lo que significa la colaboración en el proceso derivado conexo, también la puede rechazar antes de que llegue a la aprobación judicial. Entonces vean ustedes, hay esa situación de condicionamiento. Entonces, teniendo en cuenta además en ese mismo escenario, el colaborador o el aspirante no puede ser testigo, es un imputado, es un investigado. En esa medida incluso ya existen los criterios establecidos en el Acuerdo Plenario 2-2005 y en la Casación 870-2018 Piura, en la que han establecido cuáles son los criterios respecto a las declaraciones de los imputados o de los imputados contra otros imputados, ¿no es cierto? Entonces aquí entramos a una situación particular que incluso podría
imposibilitar que con toda facilidad o con toda simpleza se le pueda ubicar dentro de la denominación o conceptualización de testigo. No puede ser testigo. Y de ahí viene la segunda pregunta que les ofrecí. ¿Cuándo entonces el colaborador o el postulante o el solicitante puede ser testigo? La respuesta es cuando el postulante ha adquirido el estatus de colaborador o ha alcanzado un acuerdo y en consecuencia el juez le ha establecido su situación jurídica de colaborador con una sentencia. Ahí recién ese postulante se convierte en testigo impropio, con lo que habilita, ya estando en el proceso común, esa situación de testigo impropio, ser sometido al contradictorio para garantizar al imputado que pueda examinarlo y contraexaminarlo de forma irrestricta. Entonces, aquí incluso es menester señalar que una vez que ha adquirido el estatus de testigo impropio, la forma, de acuerdo a lo que establece la ley, la lógica incluso de la tramitación y la naturaleza de este procedimiento o de este mecanismo o trámite de la colaboración eficaz, es que, como lo hemos marcado más arriba, puede hacerse a través de la anticipación de la prueba o en el plenario del juicio oral. No existe otra más. Y ahora, en quinto orden, vamos a pasar necesariamente a hacer referencia a los fundamentos de la Sala Suprema en la casación 292-2019 Lambayek, de fecha 14 de junio del 2019, más conocida como la casación Oviedo. Se ha dicho, y son voces que no se puede negar, que con esta casación se ha marcado un hito y que ha marcado un camino para poder establecer que en la fase o en la etapa de investigación preparatoria se puede investigar, se puede interrogar y contrainterrogar al colaborador o al aspirante a colaborador eficaz. Aquí permítanme hacer un pie de página. Dicho sea de paso, esta casación no es vinculante. Además, de acuerdo a lo que establece el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, simplemente es una doctrina, no es una sentencia plenaria casatoria vinculante en que haya establecido una situación de tal naturaleza para vincular o para establecer reglas. Y aquí quiero llegar al análisis que sí es importante realizarlo. En esta casación, donde la defensa técnica de Oviedo insta puntualmente, más allá de las otras pretensiones respecto a acumulaciones, desacumulaciones que peticiona, puntualmente hay un fundamento de el abogado defensor de Oviedo Pichotito cuando erige su defensa y peticiona a la Corte Suprema reclamando que ha habido indefensión porque el colaborador no es un medio de investigación documental y que debió actuarse su testimonio en sede de investigación. Esa es la pretensión puntual, en todo caso, sobre la que vamos a delimitar el análisis de esta casación. Y la casación señala
que esta la parte más importante, y permítanme darle lectura, señala. Es un párrafo pequeño que se encuentra en el fundamento octavo, en la última parte. Dice la Corte Suprema: el derecho a la contradicción, por la esencia del proceso de colaboración, se justifica su limitación objetiva y razonable, y porque solo se limita a la fase de investigación preparatoria. Y aquí viene el sin embargo. Sin embargo, es claro que durante el trámite del proceso penal declarativo de condena, etapa de investigación preparatoria, lo pone entre guiones, no se puede negar al imputado su derecho a la contradicción de solicitar la testimonial o declaración del aspirante a colaborador y poder interrogarlo, ex artículo 337, apartado 2 y 4 del Código Procesal Penal. Traté de buscar más el desarrollo de este último argumento o la justificación, no la encontré, pero la Suprema se quedó allí. Pero en el desarrollo motivacional de esta casación, la Suprema hace mención ciertamente a un fundamento principal establecido en el caso Norín Catrimán. Esto es el criterio del contrapeso. Ojo, contrapeso. No habla de otra cosa, habla del criterio de contrapeso. Desarrolla los fundamentos en esta casación y la cita incluso textualmente, pero ya para decidir la pretensión de Oviedo, efectuada por la defensa técnica, dice, cito: en el caso submateria, las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces no han sido testimonios únicos o preponderantes. El Tribunal Superior citó otros actos de investigación personales y documentales que apoyarían lo que expresaron los aspirantes a colaborador eficaz. Luego, en esta casación, la Suprema dice: la motivación es incompleta, no es incompleta ni insuficiente. Este punto debe desestimarse. Entonces, yo traté de ver en esta casación, que además la declara no haber nulidad, no la casa, que la pretensión de la defensa técnica de Pichotito no la resuelve. Vean ustedes cuando dice que el testimonio del colaborador no ha sido lo único, con lo cual, entiendo yo, se le dio la prisión preventiva. Pero no desarrolla, no explica, no establece ni demarca cuáles serían esas situaciones legales en las que se puede permitir al aspirante en investigación preparatoria realizar el examen y el contraexamen. Pero en ese mismo nivel, no siendo una casación, claro está, hay otra resolución expedida también en el seno de la Corte Suprema. Esto es la resolución 5 de fecha 20 de enero del 2020 en el expediente 4-2018-17, expedida por la Sala Especial de la Corte Suprema. Aquí coge y resalta los fundamentos de la casación Oviedo, o sea, de la casación 292-2019. Pero no la contradice, tampoco se aparta, sino lo que hace es complementarla y resaltar dos situaciones fundamentales. Dice, primero, el momento más propicio para el examen del colaborador es el juicio, el plenario. Etapa en la que el abogado del imputado puede
examinarlo para establecer los cargos o los descargos. Y allí es donde él ejerce el contradictorio plenamente. Segundo, dice la Sala de la Corte Suprema, excepcionalmente, puede ser interrogado el aspirante en investigación preparatoria o en la etapa intermedia en caso exista una resolución aprobada por el juez de investigación preparatoria. ¿Qué nos está diciendo? Siempre que el colaborador ya haya adquirido el estatus de testigo impropio. Y no señala ninguna otra situación más. Entonces, si en la casación Oviedo se dijo que se podría interrogar al aspirante en investigación preparatoria, aquí le dice en qué momento. Y eso es conciliable con la base normativa que se tiene. Y no hay otra situación que pueda flexibilizar esto para decir que fuera del plenario o fuera de la anticipación probatoria se puede interrogar al aspirante. No lo hay. Y aquí la resolución que he hecho mención de la Suprema es clarísima. Es clarísima. Además, aquí en esta sentencia, creo que se reafirma, o en esta resolución, perdón, se reafirma un tema importante que se enarboló dentro del mismo escenario de la Corte Suprema como doctrina jurisprudencial. Me refiero a los criterios desarrollados en la casación 852-2016 de fecha 11 de diciembre del 2018, antes de la casación de Oviedo. Aquí establece y justifica la Suprema dos puntos importantísimos. Primero, la calificación del colaborador eficaz debe erigirse sobre una interpretación teleológica. ¿Cuál es la finalidad de la colaboración? ¿Para qué sirve la colaboración? ¿Para qué se admite a un colaborador? Justamente para erigirse en un mecanismo de lucha eficaz contra los delitos no convencionales. Y el segundo aspecto que señala en esta casación es que lo que importa es que el aspirante o colaborador admita y acepta voluntariamente su participación en los hechos. Esta casación surgió debido a que en una tramitación de homologación de sentencia de colaboración eficaz fue desaprobada por el juzgado y por la sala. Entonces la Corte Suprema casó, o sea, anuló esa resolución de la Sala Superior y le dijo que realizaran o consolidaran el acuerdo de colaboración eficaz sobre la base de esos criterios que se desarrollan puntualmente en esa casación. Entonces no debe perderse de vista que en la jurisprudencia nacional no hay una casación, o mejor, un precedente, si queremos hacer así hablar, un precedente judicial vinculante que haya establecido, sin duda alguna, que se pueda hacer o se pueda permitir la declaración del aspirante a colaborador en el trámite de la investigación preparatoria o en el trámite de la etapa intermedia, no sin antes el aspirante haya por lo menos celebrado un acuerdo de homologación. ¿Por qué? Porque ya les he referido líneas antes
que está supeditada su postulación y la corroboración a que pueda ser aprobada o desaprobada. No hay ninguna seguridad ni garantía. Y dos, no solamente el colaborador es una persona natural, también es una persona jurídica. Cuidado. Entonces ahí hay que tener el reparo. Bien. En sexto orden, es importante para lo que estamos desarrollando en esta ponencia, cuáles son las precisiones relevantes sobre el desarrollo de la jurisprudencia internacional o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la fundamentación o a los fundamentos, en todo caso, que cita la Casación Oviedo. Porque he escuchado con atención las concepciones, los puntos de vista de algunos representantes de la comunidad jurídica, voces muy notables, voces muy respetables, por supuesto, que han dicho que, por ejemplo, en el caso de Norín Catrimán, la Corte Interamericana ha establecido la teoría de las compensaciones. Y si uno se pone a examinar detenidamente y con un punto de vista crítico, no encontramos ninguna teoría de la compensación. Lo que encontramos es el criterio del contrapeso que establece. Y los invito a desarrollar el análisis de esta sentencia que hace necesario para poder enarbolar esta ponencia. Bien, esta sentencia del caso dirigentes, miembros y activistas del pueblo indígena mapuche versus Chile, primero debe entenderse debe examinarse y hacerse el análisis dentro de un contexto histórico social. Este caso, dentro del cual se encuentra el caso de Norín Catrimán y de otros, obedece a una situación social en la que el Estado permitió el abuso, la discriminación de los mapuches, pueblos nativos, que ante una situación de negación a su autodeterminación, a su raza, origen y a sus tierras, a la reivindicación de sus tierras, fueron procesados por delito de terrorismo, con leyes de terrorismo. Y es más, fueron condenados con los testimonios o con declaraciones de testigos en reserva, no con colaboradores por si acaso, no con colaboradores, sino con testigos reservados a las que nunca pudieron interrogar, ni siquiera los vieron. Entonces, esa situación llegó hasta la Corte Interamericana y la Corte, en esta sentencia del 29 de mayo del 2014, ha trabajado varios fundamentos. Y dentro de esos fundamentos que interesan para la materia, específicamente ha trabajado sobre el desarrollo de la protección de lo que establece el artículo 8, numeral 2 de la Convención. Esto es, que se debe tener en cuenta la garantía mínima a interrogar a testigos y que además estos comparezcan ante el tribunal. Es decir, todos los imputados tienen el derecho irrestricto a que puedan hacer el interrogatorio y a que además puedan tener enfrente a ese testigo que los indica o que los incrimina, tanto como con testimonios a favor o testimonios en contra, dice la Corte. Entonces, vayamos a lo que además desarrolla la Corte en este caso más conocido como Norín Catrimán. Desarrolla aquí que si no se da la oportunidad a los imputados a que interroguen y contrainterroguen a aquel que los indica, al testigo que los indica,
se genera una violación a su derecho de defensa. Y además a su derecho a la contradicción. Y también la Corte aquí hace referencia, para trabajar justamente este fundamento, de que no se debe perder de vista esas restricciones que han sido vedadas por la Corte, como es las prácticas en la jurisdicción militar, donde se realizaron los testigos sin rostro y los jueces sin rostro. Ya les sonará familiar esto, ¿no es cierto? Me refiero, por ejemplo, al caso Castillo-Petrucci versus Perú, o al caso Tribunal Constitucional versus Perú. En este último, incluso, en el gobierno de la dictadura de Fujimori, se expectoró, si vale el término, a muchos magistrados, pero bajo este procedimiento o bajo estos procesos de jueces sin rostros o testigos sin rostros. Entonces, esas situaciones, en consideración de la Corte, absolutamente violan el derecho de defensa. Entonces, la Corte también señala que debe limitarse si la reserva de la identidad limita a su vez el ejercicio de defensa, y si esas medidas procesales de reserva de la identidad de testigos conllevan o no a la violación del derecho de defensa. 1. Y 2. Si esas medidas de reserva se han fundado sobre el principio de necesidad o de proporcionalidad. ¿Y qué más dice la Corte? Además dice que debe haber una suficiencia contrarrestada para adoptar medidas de contrapeso, dice, para que, 1, el juez conozca la identidad del testigo, y 2, para conceder a la defensa amplia oportunidad de interrogar directamente en alguna de las etapas del proceso sobre las cuestiones que se le imputa o se le incrimina. Entonces vean ustedes, ya aquí la Corte se va enmarcando dos situaciones fundamentales: reserva de testigo y comparecencia de testigo, a la cual además la defensa tiene el derecho irrestricto a la contradicción. Entonces, también enmarca y desarrolla aquí la Corte que la condena no puede ser fundado solo en declaraciones de un testigo en reserva. Ya vean ustedes que delimita el camino la Corte. Entonces, señala también la Corte en esa idea y en esa fundamentación que las declaraciones de testigo con reserva deben tratarse con extrema precaución y valoración en conjunto, además con el acervo probatorio, donde se le permita a la defensa del imputado hacer sus observaciones y objeciones. ¿Y qué más dice la Corte? Dice, el testimonio en reserva debe ser admitida si ha tenido debe ser, dice la Corte, admitida solo si no solamente ha sido decisiva para la condena. Porque si no se ha corroborado con los acervos o los demás medios probatorios y solo la condena se enarbola o se sustenta en la sola declaración de un testigo único, señala la Corte que eso es violatorio. Bien. Entonces, con esa idea y con ese fundamento, la Corte aborda ahora sí en específico el proceso de Norín Catrimán. Y ahí la Corte señala de que específicamente en el caso de Norín Catrimán sí hubo medidas de contrapeso, dice la Corte, porque fueron implementados para salvaguardar su derecho de defensa a interrogar. Uno, dice,
La defensa de Norín Catrimán tuvo acceso a las declaraciones rendidas en la investigación. Y además los testigos declararon en el juicio y los abogados de Norín Catrimán interrogaron y conocieron su identidad con la única limitación de que no informen a los demás imputados o a los imputados respecto a la identidad de los testigos. Entonces, en este caso de Norín Catrimán, dice la Corte, la declaración de testigos con reserva no se utilizó de forma decisiva, así concluye la Corte, para fundamentar la responsabilidad penal de autor del medio de incendio de terrorista. Así era la figura penal por la cual le imputaron y le condenaron a Norín Catrimán. Sí hubo medidas de contrapeso. Entonces, como Norín Catrimán tuvo acceso a las declaraciones y su abogado pudo hacer el interrogatorio, la Corte, vean ustedes, dice que hubo contrapeso. No habla de compensación, habla de contrapeso, igualdad de armas. ¿Correcto? Bien. Pero sí hay una situación que se diferencia del caso Norín Catrimán, ahí mismo dentro de esa sentencia, en el caso referido a Pichún Payalao. En el caso de Pichún Payalao, sí la Corte encuentra que su condena fue fundada en grado decisivo con la declaración de testigo en reserva sin hacer referencia a otros medios de prueba. Entonces la Corte concluye que en este caso sí hubo violación del derecho de defensa. Entonces la Corte, además, para enarbolar estas dos conclusiones, tanto en el caso de Norín Catrimán y de Pichún Payalao, ha tenido que trasuntar además los fundamentos ya expresados en el caso de Alcahuaja y Tajeri versus Reino Unido y el caso de Dorson versus Países Bajos. En el caso de Alcahuaja y Tajeri versus Unido, se recogen tres fundamentos importantes. Dice ahí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la ausencia de un testigo debe estar fundada en una buena razón. Solo en esa medida se permitirá que el testigo no concurra al plenario. ¿Y qué más? Dice en este caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si la condena se basa únicamente o en un grado decisivo en declaraciones que el acusado no ha tenido la oportunidad de interrogar en investigación o en juicio, el derecho de defensa se ve restringido y colisiona con las garantías. ¿Por qué? Porque hay solo un testigo único o solo un testigo decisivo. Y por ello dice además la Corte de Derechos Humanos, la Corte Europea, el tribunal debe asegurar, para excusar al testigo por miedo, que todas las medidas alternativas disponibles, como el anonimato y otras medidas especiales, serían inapropiadas o impracticables. Solo en esa situación. Ahora, en el caso Dorson versus Países Bajos, se erige una figura conocida como el testigo anónimo. Y esta, como es una de las sentencias más antiguas de la Corte Europea de Derechos Humanos, dice un fundamento que es importante. Aquí, además de que por primera vez se establece en este caso, existe un fundamento de que la justificación para no llamar a un testigo y la condena no debe estar únicamente basada en la declaración de un testigo anónimo.
Eso sería no solo violatorio, dice el Tribunal Europeo, sino además dice sería injusto. Bien. Entonces, en conclusión, todo ello dándole una mirada a lo que los tribunales internacionales han establecido en los casos antes referidos, nos permite mirar dos situaciones. Una primera situación es que al abogado defensor de un imputado, o al imputado en concreto, no se le puede restringir su derecho de defensa y su derecho al contradictorio. 2. Dice en estos instrumentos internacionales, y está en la fuente misma, ustedes pueden comprobarlo, si no se le da la oportunidad de poder interrogar en cualquiera de las fases o etapas del proceso y se le condena solo con un único testimonio sin que sea corroborado con otro acervo probatorio, es violatorio. Ello nos permite volver al tema de la ponencia. En el caso de la declaración del colaborador, cuando el colaborador es incorporado al proceso común, tiene hasta 2 momentos la defensa técnica para que garantice su derecho de defensa y su derecho al contradictorio. Un primer momento, si es que ya se ha logrado homologar o se ha logrado la condena en el trámite del proceso de reserva del colaborador, se puede anticipar la prueba. Se puede anticipar o se puede realizar una audiencia de prueba anticipada en la que sin ninguna restricción la defensa puede ejercer su derecho a interrogar y contrainterrogar. Y ahí se verá si es que incluso el colaborador puede levantarse o puede conservar su reserva, su identidad. Pero lo sustancial y lo fundamental es el ejercicio a la contradicción, interrogándole y contrainterrogándole. En nuestro sistema procesal penal eso está bien. Y la otra garantía, si no se pudo hacer en investigación preparatoria ni en etapa intermedia, tiene garantizado ese derecho de poder ejercitar su defensa y el contradictorio para interrogar al colaborador en la etapa del juicio oral o en el plenario del juicio oral. Allí, sin ninguna duda, puede ejercer el derecho de contradicción examinándole y contraexaminándole al colaborador. Entonces, en conclusión, de la lectura de la casación y de la resolución de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, no encontramos ninguna contradicción. Al contrario, hay una complementación. Es más, la casación Oviedo recoge los fundamentos y criterios del caso Norín Catrimán. Y es más, en esa casación Oviedo no señala que ha habido una vulneración al derecho de defensa, sino refiere que esa declaración, entiéndase a la transcripción de las partes pertinentes, las ha corroborado el fiscal o el juez con otro acervo probatorio del cuaderno de colaboración y entiendo también del cuaderno principal o del proceso principal. Entonces no ha habido lesión. Y con lo que hemos podido ver del análisis breve de las sentencias de las cortes internacionales, hemos podido notar absolutamente que lo único que se podría generar
como una lesión o violación a su derecho es que se condene o se restrinja un derecho con un solo testimonio, cosa que no hay acá, con un testimonio impropio, podemos decir en la colaboración. 2, y que no se le permita examinar y contraexaminar a ese testigo impropio. Pero vemos que el marco legal, legislativo, sí permite, a través de una anticipación de prueba y a través de el juicio oral. Entonces, si es que algún operador jurídico, sea fiscalía o sea el juzgado o el poder judicial, pretenden o cambian las reglas, simplemente estaríamos advirtiendo que hay una situación que no concilia o que no conspira contra la seguridad jurídica, porque el papel de los operadores jurídicos es la de aplicar el derecho. Ese papel de establecer en un nivel de regla o de reglamentación de aquello que no está establecido en el reglamento o en la ley, no le corresponde a los operadores, sino le corresponde al legislador. Si se necesita una reforma, tendrán que hacerla, pero a los operadores no nos corresponde ese trabajo. Y la interpretación de lo regulado tanto en la ley como en el reglamento no puede ser una excusa o una justificación para poder establecer reglas que la ley o la norma o el reglamento han sancionado. Amigos, con eso espero haber generado una reflexión, haber generado alguna opinión. Seguramente algunos podrán conciliar con los puntos de vista expresados en esta ponencia y algunos probablemente disientan de la misma. Es parte del debate, es parte del discurso y yo creo que eso es válido para la comunidad jurídica. Les agradezco su atención prestada y con esto nosotros hemos cumplido con la ponencia prometida. Estaremos seguramente en algún momento presentando alguna otra ponencia con algún tema interesante para toda la comunidad jurídica. Muchísimas gracias y buenas noches.